Perfecto, buenos días con todos, nos damos la bienvenida. Agradecer primero a Nicole Ayala como anfitrión. Hoy hemos iniciado las dos jornadas del componente académico del proyecto de estudio de conocimiento. En esta edición llevará a cabo su 12ª edición. Agradecemos a los nuestros participantes, a Nicole Ayala, al Museo de Historia Natural, a Minarío, al Ribarrio Un Tequito y a la Casa de Colombino Casa del Lavado. Y damos la bienvenida y agradecimiento al doctor José Luis Román, que nos va a presentar en su ponencia Nuevos Registros Paleontológicos de la Amazonía. José Luis es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Central del Ecuador, máster en Paleontología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Geológicas, Paleontología por la Universidad Complutense de Madrid, curador de las colecciones de paleontología del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional desde el 2008, y ha realizado varios cursos, talleres y pasantías de preparación, catalogación, exhibición de material paleontológico en varias universidades y museos, como el Museo de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, España. Ha participado en varios eventos internacionales como congresos de geología y paleontología, en los cuales se han presentado trabajos en la paleontología del Ecuador. Autor de varias publicaciones científicas y de divulgación general acerca de fósiles ecuatorianos y el cuidado y conservación del patrimonio paleontológico del Ecuador. Bienvenido, José. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días y siempre muchas gracias por la invitación. Para mí es súper chévere poder compartir algunas de las nuevas cosas que hemos podido avanzar en la paleontología del Ecuador, principalmente desde la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, antes que nada siempre necesito mostrarles algunas imágenes que tienen que ver sobre qué es la paleontología y qué hace la paleontología, ¿no? Entonces, la paleontología es una disciplina científica, es una ciencia que junta principalmente a dos grupos de ciencias muy extensas como las ciencias biológicas y las geociencias, ¿no? Está la geología, la estratigrafía, y en medio de todo eso el objetivo final es poder conocer cómo ha ido evolucionando la vida sobre el planeta Tierra, en qué momento apareció, cómo fueron cambiándose, cómo se dieron las grandes extinciones, cómo se volvió a refundar la vida y por qué estamos en este momento acá, ¿no? Todo eso es el objetivo de la paleontología. ¿Cómo se forma un fósil? Un fósil normalmente es un ser vivo en un momento geológico determinado que obviamente se murió normalmente cerca de un cuerpo de agua, puede ser un río o una laguna, fue enterrado muy rápidamente por sedimentos finos, principalmente sin la presencia de oxígeno, porque cuando hay oxígeno el proceso de putrefacción empieza, se acelera y pues no queda nada. Pero cuando no hay oxígeno, estas características se van a mantener, los tejidos, sobre todo los tejidos duros como los huesos y las conchas, se conservan, e incluso en algunos lugares como los fondos de pantanos y todo esto donde no hay casi oxígeno, se pueden fosilizar los tejidos suaves, ¿no? Como el pelo, a veces la piel, cosas así. Eso se llama conservación excepcional. Y al final, por procesos ya geológicos, nuevos capas de sedimentos se depositan sobre él. Hay intercambios minerales entre los huesos o los tejidos y las capas sedimentarias que caen sobre él, para luego por procesos como cualquier roca natural de erosión se destapan y es cuando se pueden mirar sobre una superficie terrestre, ¿no? Y así están restos petrificados, lo que antes era orgánico hoy es inorgánico y están muy bien conservados en su mayoría, aunque encontrar esqueletos completos en realidad en paleontología es una lotería, eso casi nunca pasa, ¿no? Encontrar cosas como un cráneo es muy bueno porque los cráneos en vertebrados son globosos y después de todo este proceso tienden a desaparecer, se va muy rápido. Entonces, es todo un proceso, es una lotería en la naturaleza, la fosilización de los que muy pocos han sido los ganadores, ¿no? Algo así. Este, por ejemplo, es un lindo lugar para la fosilización. Miren, es un lugar aguas quietas, es decir, que aquí el escape de oxígeno del agua es muy rápido, no se oxigena el agua. Por el frío, por la nieve que está en estas montañas, sabemos que es un lugar frío, ¿no? Como un congelador. Y aparte de eso, que es un félido, un gatito, bueno, en realidad es un gatote, seguramente es un puma,
ya vean una película de sedimento que poco a poco se ha ido depositando sobre él. Esto es un enterramiento rápido porque además está en su posición anatómica, es decir, no está tal cual como estuviera dormido el animal, no es un enterramiento rápido y dentro de 1 millón de años, si esto se conserva así, seguramente va a ser un fósil, ¿ya? Este es un lugar especial. Es importantísimo también conocer cuál es la dinámica del planeta Tierra. Todos conocemos que nuestro planeta a lo largo de su momento mismo de origen, antes se pensaba hace casi 5.000 millones de años, hoy la edad se ha extendido a casi 17.000 millones de años, ¿no? Del origen del planeta y del universo. No ha dejado de transformarse. En estas partes que están aquí en los fondos profundos de los mares, conocidos como las grandes dorsales oceánicas, es donde se crea la corteza continental por el peso del agua, de miles de metros de agua donde está, la corteza se dobla y es empujada hacia la parte de los continentes, que son las partes emergidas del planeta. Y a todo este proceso se le conoce como la gran deriva continental, que es lo que ha ido transformando a la vida desde el momento mismo en que apareció. Ahora, ¿qué pasa con el Ecuador? El Ecuador, nosotros sabemos que, bueno, este es el Ecuador, ¿no? Sabemos que en la parte desde el centro hacia el norte hay un volcanismo moderno, volcanes que están erupcionando y moviendo todos los días, no han parado desde más o menos unos 10 millones de años, no han parado, y un volcanismo antiguo que está en la parte sur del Ecuador, ¿no? Un volcanismo que nos ha permitido hacer muchos estudios geológicos últimamente. Y también es importante ver cómo, saber que esta es la naturaleza de nuestras costas ecuatorianas, mejor dicho, no solo de las costas, del territorio ecuatoriano. Aquí está la dorsal oceánica, no dentro de los grandes mares. La corteza oceánica es empujada en esta dirección, pero a su vez la placa continental también es una gran roca que está ejerciendo energía desde el lado contrario, gracias a la presencia de antiguos continentes que se encuentran en la parte oriental, justamente en la cuenca amazónica, pero más hacia el lado brasileño, y la corteza oceánica se va por debajo de la corteza continental. Esto es conocido como un proceso de subducción, ¿no? Tenemos también una gran fosa oceánica delante de nuestras costas y todas las rocas que aquí abajo, gracias a las grandes presiones, se están fundiendo, van a parar a la parte de la corteza continental y van a formar en la parte exterior volcanes, son la cordillera de los Andes. Esta es la realidad geológica de nuestro país. Entonces, eso es importantísimo porque ya van a ver, nuestra cordillera de los Andes es una cordillera muy nuevita, todavía está en formación, apenas se le ha calculado alrededor de unos 30 millones de años, que eso en geología es muy poquito, ¿no? Y además no funciona de una manera estable a lo largo de todo el callejón, sino que se mantiene por bloques. Un bloque se levanta, el otro se hunde, el otro se mueve, el otro está estático, y así es todos los santos días. Este es el mapa geológico del Ecuador, el más actualizado. Aquí lo que quiero que miren es principalmente que a lo largo de las dos cordilleras principales que tenemos en el país están las rocas volcánicas, estas más oscuras, ¿no? Esta es la cordillera real, que antes la conocíamos como la oriental, es la cordillera más antigua, donde están las rocas más antiguas también, y por lo general de donde se extrae mucho oro, ¿no? Ese volcanismo antiguo tiene que ver con el oro de esa formación. Del lado occidental está la cordillera occidental, ¿no? Que es un poco más nueva, unos millones de años más nuevo, pero pueden ver que las condiciones de roca son diferentes, y a los lados y entre las dos cordilleras está lleno de rocas sedimentarias, las rocas que después de la erosión de estas grandes cordilleras, gracias al agua, gracias al sol, gracias al viento, van a rellenar las grandes cuencas sedimentarias. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar fósiles. Es decir, los fósiles son estos elementos que podemos encontrar casi siempre solo en rocas sedimentarias, ¿ya? Y que los colores nos indican a nosotros qué edad pueden tener esas rocas. Y de acuerdo a eso sabemos dónde buscar fósiles y dónde no vamos a encontrar fósiles, ¿no? Entonces es una cosa súper importante. De esta manera, la cuenca amazónica, ya acercándonos ahí, esta historia de la cuenca amazónica es súper importante porque, como les contaba, es la cordillera oriental y además hay bloques
que están un poco más hacia el lado oriental, que se llaman los bloques subandinos, ¿no? Que son las cordilleras pequeñas y más bajas y más nuevas, que están, digamos, a la altura del Puyo, del Tena, la cordillera del Cutucuy y de cierto modo la cordillera del Cóndor, al sur. Estos subandinos son súper importantes porque gracias a estos bloques el Ecuador es lo que es uno de los países más biodiversos del mundo por todos los microclimas, por todos los microambientes que se dan en estos lugares, ¿no? Es súper, súper importante. Y esta es un corte de las formaciones geológicas principales de la cuenca amazónica y que a nosotros nos están explicando dónde están los principales, dos cosas, los principales yacimientos petroleros, porque ya van a ver, el petróleo está muy ligado a la formación de esta cuenca sedimentaria, y por el otro lado también está ligado a todo lo que ha sido los estudios geológicos de la cordillera de los Andes. Bueno, en 1858, doctor Manuel Villavicencio, un naturalista muy destacado de ese momento, fue el primero que reportó la presencia de brea, ¿no? En las rocas, en el río Olín, ¿no? En la parte norte del subandino, y sobre todo en manantiales de agua salada hacia la cordillera del Cutucú, un lugar donde hasta hace muy pocos años recién se pudo investigar, ¿no? Por el tema de las guerras y los problemas limítrofes. Luego viene algo súper importante porque esa brea, que el doctor Villavicencio nombró, atrajo la atención de todo el mundo a principios del siglo anterior. ¿Por qué? Porque es petróleo y era el boom petrolero en todo lado. Entonces todos los países, sobre todo los más grandes potencias, se lanzaron a buscar petróleo porque supieron que ahí estaba lo mejor. Y claro, le pusieron los ojos al Ecuador, y en medio de todo eso, la primera exploración petrolera en 1921 fue la que dio las bases para esa explotación petrolera, y a su vez los estudios geológicos que van de la mano con los estudios paleontológicos, ¿no? En ese momento, y ya les sonará por aquí, Tyrone Wilson y Joseph Sinclair, Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola le pusieron por Sinclair, este gran geólogo que le dio las bases geológicas al Ecuador. Y claro, les contaba que todo el estudio petrolero va de la mano de la paleontología. De hecho, la paleontología, la micropaleontología, es una ciencia súper importante en el momento de la exploración petrolera. ¿Por qué? Porque al haberse formado el petróleo en una cuenca sedimentaria, sobre todo en una cuenca de origen marino, mesozoica, lo que más se encuentran son restos en las rocas de estos grupos conocidos como foraminíferos, parte del zooplancton de los mares que viven hasta la actualidad. Es decir que hubieron en algunos momentos del Mesozoico mortandades enormes de este plancton, ¿no? Que son microorganismos. Estas grandes mortandades se las entiende por cambios climáticos, por contaminaciones químicas, contaminaciones volcánicas. Ojo, todo esto es hace millones de años, muchísimo antes de que haya ahí el humano. Es decir que esto es una cosa natural todo el tiempo, ¿no? Pero estas rocas se las va estudiando, se hacen análisis taxonómicos de los grupos, de las especies, de las familias que están presentes, y saber qué tan cerca está la cuenca del depósito petrolero. Eso es lo que hace la micropaleontología, nos ayuda a saber dónde está el petróleo y qué tan rentable es para poderlo estudiar. El petróleo no se ha formado de los esqueletos de dinosaurios y de los bosques, no. El petróleo se ha formado millones de años atrás gracias a la descomposición de la materia orgánica de estos microorganismos, que, como les digo, es parte del zooplancton y en algunos casos fitoplancton de los mares antiguos, porque ya van a ver, la cuenca oceánica fue un mar muy grande. Y de esta manera conocemos ya un poco más la geología de la cuenca amazónica. Ojo que en los últimos años hemos tenido unos avances enormes porque la geología, la paleontología, igual que la biología, van de la mano con la tecnología, ¿no? Entre mejores computadores tenemos mejores satélites, todo este tipo de cosas, vamos conociendo mejor lo que tenemos por delante. Y de ese caso tenemos que nuestras rocas más antiguas con fósiles vienen del Devónico. Por aquí estamos hablando de casi 350 millones de años, ¿no? Donde nos hemos encontrado fósiles de polen, es decir, una roca que estuvo muy cerca del continente, no en el continente. Y aquí, así era nuestro planeta en este momento. Vean cómo no tenemos idea de dónde se encontraba el Ecuador en ese momento. Solo sabemos que está en algún lugar entre la línea ecuatorial y lo que sería el polo sur en ese momento. Ahí estaba en algún lugar sumergido un Ecuador muy antiguo.
Luego conocemos una mejor, ahora le conocemos mucho mejor a esta formación Macuma que viene del Carbonífero, que es un poquito más moderna. Sí, esta tiene unos 300 millones de años y la hemos encontrado principalmente en rocas de la formación geológica, porque es diferente el concepto de formación botánica a formación geológica. La formación geológica Macuma, que aflora en la parte norte de la cordillera del Cutucú. Como les digo, eran lugares que hasta hace poco tiempo no se podía ingresar de manera fácil, porque, o sea, primero el tema social con el tema de las comunidades indígenas y luego la guerra limítrofe, que hasta que no se terminó la guerra limítrofe no pudimos llegar a conocer muchos lugares en este sector, y sobre todo muchas de estas localidades hasta el día de hoy tienen campos minados, es decir, que no se puede entrar. Y ya saben, cuando dice no entre, es no entre. O sea, no entre porque hay campos minados o no entre porque te lanzan un flechazo por poco. Son lugares un poco complejos. Pero logramos encontrar rocas de fondos marinos de hace 300 millones de años con corales, vean, corales solitarios. Cuando encontramos un coral ya estamos hablando de aguas tropicales, de aguas más calientes y cercanos a la costa, cerca de lugares donde rompe el oleaje, o sea, no hay lugares profundos en este momento. Braquiópodos, ¿no? Algunos crinoides que son parientes de las estrellas de mar, y estos son los más espectaculares de todos, son los trilobites, que en otros países son muy famosos, se los dan como monedas porque aparecen por todo lado. Aquí en el Ecuador apenas este fue el primero que logramos mirar en el año 2016, ¿no? Fue la primera vez que encontramos un pequeño trilobite de estas edades, y luego la sorpresa mayor pasó hace unos meses, el año pasado, donde un profesor mío de la universidad, que había estado haciendo unas investigaciones en un sector aledaño, vino con una cajita y dijo, quiero donarte esto que nos encontramos en una prospección biológica. ¡Ah! Eran cosas como estas, ¿no? Fue increíble porque, bueno, encima no lo encontramos nosotros, pero cuando nos describió, nos dio los lugares de las localidades, sabíamos que no podía estar equivocado. O sea, realmente son del Ecuador, son encontrados por ellos y son unos elementos muy buenos. Y este es el mar del Ecuador en el Paleozoico. Vean, estas son reconstrucciones ambientales con algunos de los elementos que vamos encontrando. Entonces, ya poco a poco vamos armando estos grandes rompecabezas que en el caso del Paleozoico del Ecuador todavía está en blanco, pero por lo menos ya sabemos que tenemos aguas muy cercanas a los continentes, con oleajes, incluso con playas en algunos lados, las rocas se pueden consolidar también. Con trilobites que vivían cerca de las orillas, corales que nos hablan de lugares de oleaje, ¿no? Esta es la primera representación de un paleozoico. Más adelante, y por huecos, vean cómo solo tenemos ciertos registros en la geología del Ecuador, porque el resto de las rocas que están intermedias normalmente tienden a desaparecer en el momento de la formación de la cordillera, porque las rocas, el momento en que aparece el magma por debajo de las montañas, esas rocas se transforman en nuevas rocas, ¿no? Son ígneas, son rocas metamórficas y para nuevamente llegar a ser rocas sedimentarias. Entonces muchos de esos registros desaparecen y nosotros tenemos que ir buscando dónde podemos encontrar rocas sedimentarias que nos puedan favorecer con fósiles. Y así llegamos al Gran Jurásico. Vean cómo ha cambiado el planeta desde unos 100 millones de años de la diapositiva anterior a este momento. Ya estamos muy cerca de la línea equinoccial y tenemos una costa que está muy hacia el lado amazónico. Es decir, el filo de la costa del Pacífico en ese momento estaba más hacia la Amazonía y todavía no había cordillera de los Andes. Y claro, Sudamérica estaba pegado con África, vean, toda una serie de continentes ahí juntos, y encontramos estas rocas en edades conocidas como la Formación Santiago, jurásicas, de fondos marinos con restos de los grandes amonites. Estos amonites fueron parientes de los pulpos y de los calamares que tenían conchas enrolladas, vivieron en el Mesozoico y se extinguieron en el momento en que se acabó el Mesozoico, es decir, el momento de la extinción de los dinosaurios. Junto con los grandes dinosaurios se extinguieron estos grandes cefalópodos, ¿no? En algunos casos estos cefalópodos llegan a tener conchas de 3 metros de envergadura y en algunas unas cositas así. Es decir, que la riqueza de la diversidad de especies de estos momentos fue muy grande en todo el planeta. En el Cretácico, vean cómo nuestro planeta ha ido cambiando ya en este momento, cada vez más cerca, pero vean cómo poco a poco empieza
a ver una protocordillera más costeña ya en toda Sudamérica. Pero la parte del Ecuador, nosotros tenemos ciertos islotes que están subiendo y bajando, porque como les contaba, la deriva continental da para eso, ¿no? Que en algún momento emergen ciertas placas y luego otra vez vuelven a bajar. Y también los efectos invernaderos y también las eras del hielo, que han sido una cosa muy común a lo largo de la historia geológica, también han permitido que el nivel del mar sube y baja. No tenemos unas formaciones muy especiales por ahí. Y estos son los fósiles que encontramos en esas rocas que ya son más comunes en la Amazonía ecuatoriana. Si nosotros vamos por esta parte entre el Tena, el Puyo, incluso cerca de Macas, normalmente vemos unas rocas pizarrosas de color negra y casi siempre tienen fósiles de amonites, ¿no? Esas rocas principalmente pertenecen a las formaciones de Napo en los fondos marinos y tienen amonites como estos. Son especies diferentes a las que vemos en el Jurásico y son típicas del Cretácico, es decir, que geológicamente las especies se van poniendo en sus diferentes edades, ¿no? Nos sirven como indicadoras de edades geológicas y de ambientes de depositación. Y entre las cosas más chéveres que han ido apareciendo en los últimos años son justamente los vertebrados fósiles, porque casi siempre se tenían bivalvos, gasterópodos por todas partes, se tenían estos grandes amonites, estos moluscos, pero el registro de vertebrados era casi nulo. Y empiezan a aparecer algunas cosas como este pez, ¿no? Que está en el Museo de la Universidad Central, un pez que debe tener por ahí unos 80 millones de años en una arenisca de fondo marino. Entonces es uno de los más completos que se tiene. Luego, este pez, esto que está aquí, este pequeño fósil, es un pedazo de un paladar de un pez grande, especializado en destrozar las conchas de los moluscos grandes del Mesozoico. Es el típico pez que tiene dientes, dentículos en toda la parte del paladar y está hecho solo para destrozar, ¿no? Los peces conocidos como pilnodontos, este está en la colección de la Politécnica Nacional y fue encontrada de manera casual por un profesor de geología. ¿Quiénes son los que encuentran fósiles? Hay que ir al campo. Y los que encuentran fósiles de forma común son los geólogos, los estudiantes de geología, los que están dándoles de martillazos a las piedras, quienes construyen caminos, ¿no? Todos ellos siempre están ahí para poder encontrar y nos contactan muchas veces o muchas veces podemos hacer investigación y vamos a buscarlos nosotros. Así pueden llegar. Y este, por ejemplo, es un caso diferente porque esto que está aquí es un pez, así muy parecido, en una roca con un esqueleto muy bueno, vean, en la roca, y aquí incluso pedazos de la piel, pero este no está en ninguna colección, este me lo envió la Policía de Patrimonio Cultural una mañana donde dijo, José, ayúdanos porque resulta que están abriendo... están haciendo un camino en un lugar cerca del Puyo y han aparecido estas rocas con estos peces y estos señores, o sea, los constructores, han puesto a $100 cada una de estas piezas. Patrimonio paleontológico. Y la policía está pilísimas en eso y el rato de los ratos, en redes sociales es lo peor que pueden hacer, ¿no? El rato que pones ya te caen encima. Y los fueron a buscar. Les contaron que era ilegal, ellos no sabían que era ilegal comprar y vender fósiles en el Ecuador, que comprar y vender fósiles en el Ecuador es como comprar y vender drogas, o sea, no se puede, hay una ley bien fuerte contra eso. Los quitaron de redes sociales y los desaparecieron a los fósiles, nunca más los volvimos a ver. Historias como esas tenemos todo el tiempo aquí en el Ecuador, ¿sí? No existe un mercado negro como tal, muy fuerte por lo menos, no como en el Perú, no como en el Brasil, como en otros países, pero existen problemas. Y este es uno de los casos que logramos terminar el año anterior, ¿no? Se dio justamente aquí cerca de la ciudad del Tena, al lado norte, entre el Tena y Archidona, aparecieron unas rocas conocidas como la Formación Hollín, donde un grupo de estudiantes con sus profesores de la Universidad de Yachay, en ese momento, fueron a hacer una pequeña salida de campo y se dieron cuenta de que en esa mina habían trozos de ámbar, ¿no? Este ámbar es muy raro en Sudamérica, no se encuentra mucho ámbar en Sudamérica, sobre todo mesozoico, y este ámbar en particular fue mucho más famoso, ya les voy a mostrar porque, no, perdón, no estoy hablando del ámbar, estoy muy cerca, me perdí. Esto no es el ámbar, ya les voy a mostrar más adelante el ámbar, ya me equivoqué.
Pero esta es una localidad que está muy junto a esta localidad que tiene que ver con el ámbar, es una cueva. Los típicos lugares donde están haciendo turismo comunitario, hay un sectores con muchas cuevas, ustedes saben la cueva de Jumán y todas ellas, no son las únicas, hay varios sectores, y muchas de las rocas de estas cuevas totalmente escondidas dentro de la película de carbonato de calcio, que caen entre las estalactitas y estalagmitas y todo esto, pueden haber restos fosilíferos. Y de hecho este es uno de ellos porque se trataba, justamente los mismos estudiantes y profesores de Yachay, ahí sí no me equivoqué, justamente estaban ellos, eh, se encontraron con este pedazo de roca que les llamó la atención, era un canto rodado que estaba cubierto totalmente de roca caliza, pero se veía en su interior algo, ¿no? Es la explicación de todos, hay algo ahí medio raro. Cuando lo llevaron para la universidad empezaron afortunadamente tenían un profesor de paleontología que es colombiano en este momento, ya no está en Yachay, pero lograron tener herramientas y lograron tener material para empezar a limpiarlo de forma física y vean lo que asomó. Es un pedazo de un maxilar superior de un gran mosasaurio, esta partecita de aquí de un gran mosasaurio que eran reptiles del Mesozoico, reptiles marinos que estaban por todo el planeta en ese momento, ¿no? Ojo que también tenemos que el Ecuador no es como estaba ahora, ¿no ven? La configuración de los continentes era muy diferente, pero nos acabamos de encontrar con esto, que bueno, después de todo un proceso de seguirle limpiando, de tratar de arreglar las cosas y todo esto, logramos hacer la publicación que salió el anteaño pasado y que hoy por hoy estamos tratando de terminarle de limpiar al material, es decir, es una roca tan grande, es una roca que está tan compacta que necesitamos incluso ácidos para disolver esa roca. Es un trabajo de mucha paciencia, es muy largo, es a veces peligroso porque no se puede hacer en cualquier lugar, es ácido, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso, pero tenemos la confianza de que seguramente este año ya vamos a tener el resto fósil para poderle asignar un nombre científico, que es lo que nos falta. Aquí solo tenemos un Mosasaurido SP, no sabemos qué especie es porque justamente necesitamos, como los estudiosos de reptiles conocen, la forma de estar pegado el diente en las mandíbulas es importantísimo para poder saber, para poder darle un nombre científico. Aquí todavía están sin limpiar. Entonces, es lo que necesitamos, terminar de limpiarle para salir adelante. Entonces, este es el primer mosasaurio que se tiene conocimiento en el Ecuador. Es el primero, y en países como Colombia hay 3 registros, en Perú hay 2. No sabemos si pueden ser las mismas especies, pero sabemos que sí podemos encontrar nuevos. Otra cosa, el mosasaurio no es un dinosaurio. Los dinosaurios fueron solamente vertebrados terrestres. Este es un clado diferente, es un reptil, directamente. Los dinosaurios son clados aparte de los reptiles, no son reptiles. Ahora sí, nos vamos con el tema de el Tena, no muy cerca del Tena, ven, está muy cerquita entre Archidona y todo, es un lugar lindísimo para la geología y para la paleontología. En una mina, ¿no? Varios de los amigos, mismos alumnos de Yachay con sus profesores, encontraron esta mina. Las minas son muy atractivas para los geólogos porque es donde se ven los estratos ahí completos, ¿no? Una de las cosas importantes es el hecho de que en la cuenca amazónica, por la cobertura vegetal, no se puede mirar muy bien la geología. Uno tiene que ir a ver estos lugares, los cortes de caminos, los cortes de ríos, para poder estudiarlos más fácilmente. Y el momento de acercarte, viste cosas como esas en un sedimento. Esto amarillito que está apareciendo por aquí, en este sector, es ámbar, ¿no? Ámbar, que son las resinas fósiles de los viejos bosques de coníferas del Mesozoico. Sabemos que es el Mesozoico porque tenemos el registro geológico, es decir, todo esto fue un delta de agua, un río de agua dulce en el lugar donde se fue a depositar en el mar, ¿no? Es decir, en el momento en que suben la marea en el mar acarrea cosas hacia el continente, por la parte del río, y cuando baja de nuevo todo el río trae cosas continentales hacia el resto. Entonces es un intercambio de sedimento en estos lugares y todo eso se puede registrar en los depósitos. Aquí ustedes pueden ver un poco de madera que ya casi no existe, pero las láminas de ámbar son muy importantes, ¿no? Aquí las fotos de cuando, de las primeras colectas, él es el señor Galo, el dueño de la mina, ¿no? Que es minería legal, por si acaso, él sí tenía permiso, pero claro, como le contaba a Paola antes, es una cosa difícil cuando hay fósiles en un lugar que se dedica a extracción, porque todo tiene que pararse, ¿no? La reglamentación legal del país es muy fuerte con eso.
Y vean, esto es lo que después de que los fósiles los logramos enviar a diversos laboratorios en varias partes, se fueron a Alemania, se fueron a los Estados Unidos, se fueron a España para ser limpiados, para ser cortados, para ser fotografiados, ¿no? Por un montón de técnicas logramos hacer la publicación que salió el año anterior, y estos son los resultados del ámbar: pequeños insectos invertebrados principalmente, que ya nos hablan de aquellos momentos y de aquel bosque donde vivieron. Esta vez sí los dinosaurios, porque acuérdense que hay madera, entonces es continental, es mesozoico, sí estuvieron con los dinosaurios. No tenemos nada de dinosaurios aquí, pero estos son los restos que podemos encontrar en el ámbar, cuyos fósiles están ahora en la colección de ADE acá de la Escuela Politécnica, que les invito para que vayan a conocer cualquier rato, tanto el museo como la colección, ¿no? Les podemos mostrar ahí, son unos clips chiquititos, o sea, necesitamos un estéreo para poderlos ver, pero esto es importante. Y aquí, aunque no se ve muy bien, hay una tela de araña, ¿no? Entonces, la preservación en el ámbar, en estas resinas, es tan buena que incluso a nivel microscópico ustedes pueden ver un montón de cosas ahí. Y claro, antes de que me vayan a preguntar, no se puede sacar ADN de estos mosquitos, no se puede sacar de uno, porque esa es, bueno, para la historia de la película fue genial, pero resulta que si le cortamos aquí al ámbar y queremos sacar eso de adentro, ya es carbón, no hay absolutamente nada. Eso sí se ha probado un montón de veces, y el ámbar, o sea, para la película quedaba bien, y para lo que nos gustaban las películas, decía, ay, qué bonito, pero no es real, eso sí está completo. ¿Qué pasa? Que en los mismos niveles del ámbar también ya se encontraban los pedazos de aquel bosque. Miren, esta es una reproducción de Pablo Lara, un paleoilustrador amigo, donde nos hizo una foto de cómo habrían sido esos bosques de coníferas de este lugar, y estas son partes de helechos y de las hojitas que se han conservado en las rocas que estaban en los mismos niveles que el ámbar. Es decir, sí tenemos una forma de saber cómo era ese bosque, qué temperatura podía tener, cosas por el estilo, ¿no? Y vean, aquí están en la misma publicación. ¿Qué pasa? Que muy cerca de estas localidades siguen asomando rocas que nos siguen pareciendo muy curiosas. En este caso, esta es la propiedad de un amigo mío cerca de Francisco Pizarro, y apareció esta roca que está metida sobre un río pequeñito, hermoso, un lugar donde él iba con sus nietos a bañarse todos los días en su propiedad, y de pronto vino una crecida del río, lo que antes era arcilla se lavó por completo, y aparecieron cosas como estas. Son dentículos de un pez sierra del Cretácico, ¿no? Un pez bastante grande, Oncopristis es el género, que apareció en estas rocas totalmente fosilizadas. Ven, son unos garfios hermosos, y que es la segunda vez que se los encuentra en el Ecuador. Las viejas bueno, los viejos investigadores geológicos que vinieron, que les mostré en un principio, ellos vieron mucho de esto en esas primeras exploraciones, pero nunca las documentaron, nunca las publicaron. No sabemos dónde estarán, seguramente el Museo de Londres, tal vez porque ellos pertenecían a ellos, pero nunca está al alcance de los ecuatorianos. Eso es lo que está cambiando actualmente. Y también se encontraron en esos mismos lodos estos huesos grandes que, si bien apenas estamos empezando a revisarlos porque ya terminamos la fase de restauración y limpieza, pensamos que es un nuevo dinosaurio para el Ecuador. El único dinosaurio ecuatoriano está en la provincia de Loja, en el Cretácico, ¿no? Del otro lado de la cordillera, y este para nosotros posiblemente es un segundo dinosaurio, un saurópodo pequeño, y también tenemos restos de algo que podría ser un carnívoro chiquito, ¿no? Estamos todavía con eso, o sea, la parte de la investigación en todo esto es una fase muy larga. Y así tenemos dos momentos aquí bien chéveres en este Mesozoico. Aquí está nuestro mosasaurio, ¿no? En los mares muy cercanos a la costa, y aquí está pues nuestra parte continental. Y empezamos a hacer estudios últimamente, ya eran estudios paleontológicos netamente de los Andes, no de los Andes Sur, pero todo nos ha llevado a que están relacionados 100% con el origen de la cuenca amazónica. Y viene por aquí, en estas formaciones, en estas sobre todo en Tiyuyacu, que tiene entre 35 y 40 millones de años, rocas que aparecen en la parte norte también del Tena, logramos encontrar
restos de algunos animales que nos están hablando de estos primeros momentos donde empieza un levantamiento muy, pero muy pequeño de la cordillera de los Andes. O sea, la cordillera de los Andes, esta cordillera oriental, empieza a levantarse hace unos 30 millones de años y todo el resto alrededor son tierras bajas, así tal cual como la Amazonía baja hoy en día. Y nos hemos topado en esas rocas con esta increíble mandíbula de un animal que es rarísimo, muy raro. ¿Por qué es rarísimo? Primero porque estos dientes están más emparentados con los elefantes primitivos, los africanos. Segundo, este incisivo tiene más incisivo de conejo que de otra cosa, nace en la parte de atrás de la mandíbula y se va hasta muy adelante en su cráneo. Vean, y esta era la forma del animal. Es conocido como el grupo de los piroterios, un mamífero totalmente extinto en Sudamérica y que solo se han encontrado dos elementos en toda Sudamérica de este género, Colombiterium. El uno en Colombia, por supuesto, Colombiterium, y el segundo es el que acaba de aparecer aquí, en Lumbaki, y este es el nombre que le vamos a poner, Colombiterium, porque es parte del Columbiterium de Colombia, ¿no? Taxonómicamente, y ese logo queremos dedicar a Lumbaki. Este fósil es muy importante porque es ya único, no creo que vayamos a encontrar otro pedazo como este. Más adelante, rocas más nuevas, ¿no? En Amazonía, nos hablan de este momento en particular. Vean cómo en esta publicación, que es una geóloga muy importante, vean cómo la cordillera de los Andes, en esta parte, al fondo del Golfo de Guayaquil, en un Mioceno anterior, es decir, hace unos 20 millones de años, no se había establecido. Ahora sabemos que había un contacto del Océano Pacífico hasta Amazonía por este lado. Pero más adelante, millones de años más adelante, se da un levantamiento más grande y por fin se cierra la cordillera de los Andes. Y en este momento vean cómo cambian, ¿no? Comparado con todos los ríos de la parte norte de la cordillera se iban hasta el Caribe. Y no existía el Amazonas como hoy lo conocemos. Pero cuando se cierra, todos los ríos empiezan a cambiar su dirección y van a formar el primer río Amazonas, la primera cuenca. Y es por eso que fuimos a hacer investigaciones en la parte sur y nos fuimos a varias de las localidades que para nosotros eran súper importantes. Ahorita la más importante, Cuenca, ¿no? La Cuenca y todo lo que sería Azogues Cuenca como una cuenca sedimentaria grande, donde hemos logrado encontrar perezosos gigantes primitivos. Este es un matroterio, vean, este es un perezosito, ¿no? Pequeño comparado con los perezosos gigantes de la era del hielo, que eran unas cosas enormes. Este es un pequeñito, pero este pequeñito es como del tamaño de un perro San Bernardo, es un perezoso en realidad grande. Este es un hallazgo súper importante. Plateado, sí, de Cuenca, pero de Cuenca, ese es otro. Este es un registro súper importante porque es el primer fósil de mono que hemos encontrado en esta localidad, es decir, que en este lugar ya teníamos una selva como tal, muy bien establecida, porque hay mono directo, ¿no? Vean, es el primer fósil de mono del Ecuador y ahorita nuestra edad para esta localidad está entre los 7 y 8 millones de años, es decir, justo estamos en los momentos de este levantamiento donde pasaba de ser una selva amazónica para convertirse en cordilleras, ¿no? Estos son otros grupos de mamíferos gigantes. Este es un astrapoterio, vean la forma de estos mamíferos grandes que no tienen ningún pariente vivo en la actualidad, totalmente extintos. Nos encontramos también algunos dientes de pequeños ratoncitos, roedores de hace casi 8 millones de años, que no están relacionados con los ratones actuales, sino con la guanta, con la guatusa, son estos roedores más primitivos, ¿no? Y también acabamos de registrar dientes de murciélagos, son los primeros dientes de murciélagos que tenemos de estas edades en el Ecuador. También fuimos a la cuenca de Loja Malacatos, un lugar bonito donde vean encontramos algunos fósiles de invertebrados en las rocas de los antiguos fondos de lagunas, ¿no? Unos lugares hermosos. La cuenca de Girón y Santa Isabel, que es la cuenca del río Jubones hacia Machala, un lugar hermoso, hermoso para la geología, porque casi todos estos están pelados, ¿no? No hay bosques por ahí para hacer estudios, pero para la geología esto es genial. Y nos hemos encontrado fondos de lagunas con, vean, camarones de ríos y vean las improntas de las hojas de estos antiguos bosques, o sea, vamos armando poco a poco los grandes rompecabezas. Una cuenca que a mí me gusta bastantísimo es la cuenca de Nabón, en la provincia de La Suay, un lugar que hoy por hoy es un lugar muy visitado, bastante turístico.
al que le hemos hecho bastantes estudios últimamente con tesis desde la Politécnica Nacional y que nos ha dado también unos fósiles espectaculares. Este es un toxodonte que fue un mamífero también tan grande como un toro grandote, como un semental, que también se ha extinto por completo, no tiene parientes vivos actualmente y vivía en este lugar. Este es el cráneo, que lo logramos encontrar un poquito antes de la pandemia, ¿no? De hecho, todo el tiempo de la pandemia, el encierro de la pandemia fue en sacar este animal de la roca. Está hermoso, todos nos hemos pasado. Perezosos gigantes, muy primitivos, que también los estudiamos. Este es espectacular porque es el pedazo de una concha de un armadillo gigante, de un gliptodonte, estos animales que aparecen en la película de la Era del Hielo, grandes y que caminan así como torpes. Bueno, también vivieron acá, y de este lado de Sudamérica están los más primitivos, los más pequeños, porque los que conocemos más actuales en la parte entre Argentina, Chile y Brasil son los gigantes que eran más modernos, se extinguieron en la última Era del Hielo. Estos son muy primitivos. Y estos son pedazos del cráneo, no los escudos. También acabamos de describir, este es nuevito, Nabondacypus madeni. Nos acaban de aceptar la publicación de una nueva especie para la ciencia de este armadillo, que es una cosita así. Estos son los escuditos, ¿no? Vean, era un armadillo tan chiquitito pero muy peludo. Sabemos que era peludo por la cantidad de estos orificios donde salen mechones de pelo, ¿no? Lo acabamos de describir y se lo dedicamos a Nabón, a la cuenca. Vamos a hacer la presentación próximamente cuando ya tengamos el impreso directo. Y este era otro armadillo, son diferentes, que ya fue descrito también hace algunos años, Anadacypus ecuatorianus, ahí en el Mioceno. Y al final, en este momento, entramos al Pliopleistoceno de la cuenca amazónica. El Pliopleistoceno es conocido ya como la Era del Hielo, la Gran Era del Hielo. Y sucede que vean cómo está conformado en este momento el Ecuador. ¿Dónde está el planeta? Pero ¿cómo está el planeta? ¿Dónde está el Ecuador? Pero ojo, no se congeló todo el planeta en esta Era del Hielo, simplemente las partes más cercanas a los polos. Pero claro, como nosotros ya teníamos una cordillera de los Andes muy parecida a la actual, nosotros teníamos casquetes de hielo más bajo de lo normal. Pensamos que entre 1500 metros más bajo de lo que se tiene hoy, es decir, todo alrededor, las montañas alrededor de Quito estaban llenas de nieve, ¿no? Y entonces, en los momentos de deshielos, la cantidad de agua que iba bajando hacia las cuencas por deshielo y llevando sedimento era también bastante grande. Pero ya en este momento nosotros no tenemos muchos fósiles en Amazonía. No sabemos por qué no hay muchos fósiles de estas edades en Amazonía. Y este es un momento súper importante porque es el momento del gran intercambio biótico americano, es decir, que se forma este paso en Centroamérica y permite la migración de animales de norte a sur y de sur a norte, ¿no? Incluyendo el hombre que vino por ese camino. Entre las muchas teorías que se manejan, la más acertada es que vino desde Norteamérica, ¿no? El hombre también logró cruzar por aquí. Pero en la Amazonía lo único que tenemos son registros de este mastodonte. Vean, es un pariente del elefante, ¿no?, que vivió en la última Era del Hielo, por lo menos en toda América, y este es el único rastro de un pedazo de mandíbula encontrada cerca del lago Adria, ¿no? Este es uno de los hallazgos que uno de las personas, lo típico que anda buscando otras cosas, se topa con algo raro, le cuenta a un amigo, el amigo conoce a alguien en un museo, se lo llevan al museo, sacan fotos y toda la cosa, y lo habían recogido de un récord del río cerca del lago Adria. Entonces no sabemos exactamente de dónde viene, seguramente viene arrastrado de otro lugar, pero el arrastre no es muy grande porque estuviera destrozado, ¿no? Entonces es muy cerca de esa localidad. Es prácticamente lo único que conocemos de ese lugar, y también un registro muy abajo, ya en Amazonía Baja, de un mamífero también, que este es otro caso de patrimonio paleontológico que se ve perdido por lo pronto. Un día solamente sacaron unas fotos de una comunidad indígena que alguien había encontrado, pero luego no querían que el paleontólogo vea, porque ¿qué tiene que hacer el paleontólogo aquí? Y desapareció. Esas son lamentables historias que suceden acá. Y estas, ya para terminar, son las formas de nuestro primer cuenca amazónica. Vean lo que teníamos en la cuenca amazónica. No vamos a hablar solo del Ecuador, porque todo esto se repite en Colombia, también en la cuenca amazónica del Perú, porque somos un solo bloque, ¿no? Y tenemos cosas como perezosos gigantes, toxodontes, armadillos gigantes, este cocodrilo, el gran Purusaurus del Mioceno, que medía como 7 o 8 metros, era una cosa impresionante, ¿no? No lo hemos encontrado en el Ecuador, pero en cualquier momento va a aparecer, porque estaba en toda la región. Y esto es la Era del Hielo, donde en estos lugares, con una
temperatura ambiental más baja, quizás 7 grados centígrados más bajo. Teníamos mastodontes, seguro hubieron caballos, seguro hubieron perezosos gigantes, y una de las cosas que se desbarata con la paleontología en biología es la teoría de los grandes refugios pleistocénicos, porque en biología se estudia mucho la idea de que en el Pleistoceno, o sea, en la era del hielo, quedaron parches a lo largo de ciertos lugares en Sudamérica, principalmente cuenca amazónica, donde las especies se desarrollaron y cuando se acabó la era del hielo pudieron repoblar el resto del país. Entonces, aquí se puede romper todo porque las especies que antes se pensaban que podían estar en lugares boscosos, acá tienen que aparecer netamente como caballos y mastodontes en praderas, ¿no? Entonces, si se toma el registro fósil, toda esa idea se destruye, porque lo que antes se pensaba que era una selva, hoy sabemos que eran más bien praderas, no existe esa idea, o sea, es muy discutible por ahí. Y este es el origen, la evolución de nuestra cuenca amazónica hasta el día de hoy. Yo creo que con eso les agradezco y si no sé si quedan minutos para preguntas. Y muchas gracias. Cuando dijiste que los dinosaurios ya no son un grupo de vertebrados aparte de todos los vertebrados, no son reptiles. Sí, normalmente son aparte, ya no están dentro de lo que serían reptiles y son como grupos paralelos o aparte. Sí, en realidad es toda una mezcolanza lo que pasa ahí, porque incluso el grupo de las aves se tiende a discutir mucho en que es otra rama por el otro estilo, ¿no? Eso normalmente ya son las peleas para los biólogos, pero sí está claro que una cosa es un reptil y un dinosaurio de esta parte. Sí, eso sí lo tenemos hoy bastante claro. Y no aportaron mucho las películas de Jurassic Park ni nada por el estilo, es otra cosa. Bueno. ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, cuando tú decías que uno va a buscar otras cosas y se encuentra con? ¿Cuál es el procedimiento para, por ejemplo, que uno, yo lo dice, esto ¿Qué puede ser? Bueno, lo llevo a alguien. Sí, lo normal es que hay que ir a hacer una denuncia. Normalmente es el Instituto de Patrimonio Cultural el que tiene que receptar todo eso y uno tiene que ir y entregarles. El problema con todo eso es que en el Instituto de Patrimonio Cultural no hay paleontólogos, no existen muchos paleontólogos en el país, casi no, entonces ellos solamente o lo van a guardar o hasta ahí, ¿no? Porque ellos siempre están más del lado arqueológico. La otra opción es traerlo al museo. Bueno, la primera opción es no toparlo, obviamente, no toparlo porque para excavarlo y para sacarlo hay que hacerlo muy bien, mirando el tipo de roca, mirando qué es no sé qué es lo que puede pasar. Sí, muchas veces cuando se está en la roca es mejor no excavarlo, ¿no? Otra cosa es cuando ya ha sido arrastrado por un río y claro, lo puedes levantar. Pero lo importante ahí es dejarlo, número uno, si es que yo veo que lo podría traerlo donde un profesional, en este caso, donde hayan facultades de geología, es una buena cosa en la provincia, digamos, porque si yo digo, tráiganlo a la Politécnica y estamos en Loja con estudiantes de Loja, está un poco complicado. Pero si vamos a una universidad donde hay geología o biología, ya puede ser una clave para que se quede, para poder ser denunciado al Instituto de Patrimonio. Y luego, nosotros las universidades hacemos los trámites necesarios para pedir el custodio, ¿no? Para que se queden nuestras colecciones y poder luego tener la base para poder regresar a hacer investigación, en el mejor de los casos. Y así, esa es la idea. Pero si tú encuentras un fósil en tu terreno, que es una de las ideas que se manejan, el Estado no te va a expropiar tu terreno, no va a tratar de hacer una recuperación técnica y luego para que tú sigas teniendo tu vida normal, porque mucha gente lo esconde, muchas veces lo destroza, lo vuelve a enterrar pensando que le van a expropiar. Lo mismo es en arqueología. Entonces, no funciona así la cosa. Lo mejor es denunciarlo, hacer una cosa más técnica y luego todo va a ser más fácil. Claro. Una consulta rápida. Bueno, en el caso de los cinturones que están pero segundo, la diferencia en el tamaño, porque mencionaste que los más antiguos eran más pequeños, ¿verdad? El más fuerte era un poco más grande. Simplemente no sé por el cual ¿En mastodontes? En gliptodontes. La otra también no escuché bien, era de gliptodontes.
Bueno, las especies de gliptodontes aquí están todavía, no las tenemos claras. Solo tenemos dos grupos, la que ha aparecido en Loja y la que está en la parte de la SUAY. Pero no está muy claro porque recién ahorita estamos tratando de ver las bases de datos de toda Sudamérica, mirándolas, estamos trabajando en conjunto con varios especialistas para poderle poner ya un nombre científico a ese gliptodonte, a los gliptodontes, porque cada vez se volvieron ya más numerosas entonces un nombre científico todavía no. ¿Cuántos grupos? Seguramente dos, seguramente es lo más seguro. ¿Y por qué los más antiguos los más primitivos eran más pequeños? No sabemos por qué eran más pequeños en ese momento. Lo que se piensa mucho que más hacia la era del hielo, la atmósfera tenía una mayor concentración de oxígeno por un lado en ese momento y permitió que muchos grupos crecieran más hacia la era del hielo, es decir, hacia más o menos 1 millón de años. Muchos grupos crecieron mucho más, ¿no? El caso de mastodontes, por ejemplo, en caso de ratones, también las especies que encontramos son un poquito más grandes. Pensamos que es por eso, todavía son muchas teorías las que se manejan, pero la teoría del oxígeno es la mejor manejada. Pasa lo mismo con las plantas. Si las plantas eran más grandes, tenían más posibilidades también los animales los herbívoros de también ser más grandes, bueno, cosas por el estilo. O sea, es una cadena donde la base podría haber sido el oxígeno. Mientras que en el Mioceno sabemos que no había la misma cantidad de oxígeno y que la cantidad de volcanes en ese momento era muy grande en todo el planeta. Sí, el origen de las grandes cadenas montañosas, los Andes en la India y todos estos son en ese momento. Entonces no hay la misma cantidad de oxígeno que sí hubo después. Eso puede ser. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora voy a presentar a Tania. Ella es representante del Museo de Arte y Tecnología de la Lavado. Su ponencia nos va a hablar de agencias de normatividad de integración a través del sentido de la Tania Viteri es arqueóloga graduada de la Universidad Católica del Ecuador y máster en arqueología. Actualmente es candidata doctoral en arqueología de las Américas en la Universidad de Bonn, Alemania. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación arqueológica en las distintas regiones de Ecuador y actualmente de lavado. Sus líneas de investigación se especializan en arqueología amazónica desde un enfoque multidisciplinario con énfasis en análisis iconográficos, cerámicos y etnoarqueológicos, ámbitos en los que ha publicado diversos estudios científicos. Además, ha participado en congresos, seminarios y proyectos colaborativos a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Tania. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Me da un gusto ver tantas personas aquí asistiendo a este evento y muchas gracias también por la invitación para poder participar en este espacio. Mi ponencia justamente titulada Agencia, Performatividad e Interacción a través del tejido de barro quichua amazónico. En esta presentación, no sé cómo... ¿Está apagado? No, está prendido. Pues, ¿Usted? Le sacaron. Este acá está. Es este. Sí, el otro. Creo que no hay. Gracias. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, y en esta presentación yo quiero hablarles un poco acerca de la cerámica quichua amazónica, principalmente la que es producida en la provincia de Pastaza.
Y yo quiero enfocarme en dos características principales. Por un lado, las características tecnológicas que se refieren al proceso de manufactura, de elaboración de estos artefactos, pero por otro lado también adentrarnos un poco más en la iconografía, simbolismo de estas piezas cerámicas que van más allá de, digamos, de su función utilitaria, ¿no? Y que pues van a involucrar, como vamos a ver a lo largo de esta presentación, la capacidad de conexión y de relación con distintos seres del entorno ecológico, simbólico de la cultura quichua, que en antropología, pues últimamente hemos denominado a estos otros agentes como seres no humanos, es decir, no solamente estamos hablando de animales, plantas, sino también de otro tipo de seres, probablemente espíritus, otro tipo, digamos, de elementos supranaturales, pues que están muy interconectados y relacionados justamente con este proceso de elaboración de la cerámica quichua amazónica. Y vamos a ver también cómo estas relaciones, pues justamente permiten la reproducción y actualización de esta práctica cerámica y también de los aspectos cosmológicos, ontológicos de la cultura quichua. Bueno, antes de empezar directamente con, digamos, las características del proceso de manufactura y de la iconografía, el simbolismo, quiero un poco situarles en el contexto de la cultura quichua de Pastaza. Bueno, históricamente a esta cultura se le ha denominado los camelos quichua, que es un término que en antropología se utilizó desde, digamos, desde sus inicios, justamente porque una de las primeras investigaciones se realizó en la comunidad de Canelos, muy cerca de la ciudad de Puyo, y a partir de eso, pues, se quedó con ese nombre un poco de quichuas canelos, ¿no? Sin embargo, como sucede un poco con la antropología clásica, ¿no? Normalmente nosotros damos denominaciones externas que no son las formas propias de identificación, ¿no? de estas culturas, de estas poblaciones, nacionalidades. Y los quichua amazónicos, pues, se identifican a sí mismos con el término de runa, que significa ser humano, significa persona, ¿sí? Y es, digamos, este término, pues, el que van a utilizar para autoidentificarse y, pues, cada uno, digamos, de las localidades van a ser sumadas con este término runa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Puyo runa, Canelos runa, Sarayaku runa, digamos, de las distintas localidades a las cuales pertenecen y viven, digamos, la población quichua. Y en general, bueno, si bien la población quichua está ampliamente extendida por toda la Amazonía ecuatoriana, este foco un poco de expansión, pues, justamente se da en la provincia de Pastaza, y en este sentido, pues, justamente mi trabajo se ha desarrollado en trabajar con distintas comunidades de esta provincia, por un lado justamente con la comunidad de Canelos, con Puyo, con Sarayaku, y pues en este sentido he trabajado con varias ceramistas de estas comunidades, que además también es algo muy importante mencionar que ellas y en general la comunidad no las conoce como ceramistas o alfareras, ¿no? Sino como tejedoras. Y tejedoras evidentemente es una palabra que tiene un significado mucho más allá, ¿no? Del simplemente elaborar cerámica, ¿no? Entonces, tejer también nos habla justamente de esta capacidad que tienen, ¿no? Las mujeres de crear no solamente cerámica, crear también otros artefactos, tejer relaciones, ¿no? Entonces es una palabra que va mucho más allá, ¿no? Y bueno, aquí les he presentado justamente algunas fotografías de algunas de las tejedoras con las cuales he trabajado en este proyecto de investigación. Bueno, si bien sobre la cerámica quichua se han realizado múltiples investigaciones, publicaciones, ¿no? Desde los años 70, tesis de maestría, tesis doctorales, es importante mencionar que este enfoque un poco más en la materialidad como un elemento que no solamente es inerte, sino que tiene un significado cultural mucho más importante, pues no ha sido desarrollado sino hasta en los últimos años, no en años recientes, en donde justamente nos hemos interesado por conocer un poco más allá de la funcionalidad de estos artefactos, qué significa, ¿no? Y qué importancia tiene dentro de las sociedades quichua. Y ahora, en este sentido, también es importante mencionar que la cerámica quichua, en realidad, tiene una, digamos, una amplia herencia, ¿sí? De culturas arqueológicas pasadas, ¿no? Que también habitaron en nuestro territorio ecuatoriano, y es en este sentido que también les he puesto justamente estas fotografías de estos ejemplos, que son de la cerámica que nosotros llamamos la cultura Pase Napo,
En otros espacios más históricos también se les ha conocido como los omaguas, ¿no? Que eran estos amplios, amplias sociedades que habitaron no solamente aquí en Ecuador, sino que en realidad se extendieron desde la Amazonía central brasileña hacia, ¿no?, las estribaciones andinas de Ecuador, Colombia y Perú, y que se le conoce en arqueología como la tradición polícroma amazónica. Y esta amplia tradición es la que trae, digamos, a esta zona ecuatoriana justamente la práctica de elaborar cerámica, elaborada justamente con distintos pigmentos, ¿no?, que principalmente van a ser blancos, rojos y negros. Sin embargo, vamos a encontrar matices y combinaciones de estos distintos pigmentos. Y a eso, pues, es justamente lo que conocemos como tradición polícroma. Entonces, la cerámica quichua, de cierta manera, viene a ser heredera justamente de toda esta larga tradición cerámica. Estamos hablando de hace 1000 años de antigüedad. Los omaguas o la fase Napo, ¿no?, llegaron acá al Ecuador alrededor del 1000 después de Cristo. Fue un momento de máxima expansión también en la Amazonía central brasileña, en donde pues utilizaron los principales afluentes, ¿no?, del río Amazonas para poder llegar a distintas regiones, y pues en el BIM pues hay un boom, ¿no?, a nivel de expansión territorial de las sociedades arqueológicas amazónicas. Y pues ellos vienen trayendo toda esta tecnología e innovación a esta área. Entonces, claro, estamos como viendo una tradición, ¿no?, de alrededor de 1000 años que todavía hoy en día persiste en muchas de las cerámicas amazónicas, no solamente quichuas, también, por ejemplo, como Shipibos Conivos, Cocamas en el Perú, en donde vamos a tener una tradición bastante similar y, como vamos a ver también más adelante, herederas, ¿no?, de muchos de estos patrones iconográficos que vamos a ver. Bueno, ahora, es importante mencionar también que tradicionalmente, ¿sí?, la producción cerámica está relacionada principalmente al ámbito femenino. Eso no significa que hoy en día pues no encontremos también ceramistas hombres, alfareros, que hoy en día justamente por la gran, expansión económica también, ¿no? Muchas sociedades amazónicas han visto la necesidad de hacer una producción mayor, ¿no?, justamente de sus artesanías, y en este sentido pues hoy en día se incluyen hombres y mujeres. Sin embargo, esta práctica sí tiene, un componente principalmente femenino, ¿no? O la herencia, la tradición, viene pues siendo exclusiva justamente de las mujeres, quienes son las que pueden hacer cerámica. Sí, esto es por un lado muy, muy interesante. Y por otro lado, pues también vamos a ver que en el repertorio cerámico quichua es muy variado, pues vamos a encontrar artefactos de distintas formas, no solamente utilitarios, sino también objetos ceremoniales, festivos, y que tienen justamente esta característica de ser cerámicas polícromas, ¿no es cierto? Pero que de todas estas, digamos, una de las piezas que más resaltan son precisamente las mocaguas, ¿no? Que inclusive hoy en día también pues se comercializan muchísimo. Y las mocaguas, que son justamente estos cuencos, estos recipientes de diversos tamaños, a veces más pequeños, más grandes, justamente tienen una función central dentro de la cultura quichua, porque es en estas cerámicas donde se sirve la chicha. Y la chicha, pues, justamente es una bebida social, ¿no? Es una bebida que permite afianzar lazos comunitarios, permite afianzar lazos de parentesco, ¿no? Entonces, en este sentido, la chicha tiene es una bebida sumamente importante para la vida, no solamente cotidiana, sino también ritual y festiva para la cultura quichua. Bueno, ahora, entrando un poco más, ¿no?, en estos conceptos, digamos, más teóricos, con los cuales vamos analizando justamente esta iconografía, esta forma de manufactura también de la cerámica quichua, es importante, como les mencionaba al inicio, entender que la cerámica como tal no es una materialidad inerte, ¿no? Para los quichua no es simplemente un artefacto, un elemento ahí que puede ser desechado con facilidad, sino que es un material que tiene una carga subjetiva, una carga afectiva, y que está dotada de agencia. ¿Y a qué me refiero cuando digo que está dotada de agencia? Son artefactos que permiten, por un lado, la interacción, como les mencionaba en un inicio, con seres humanos, no humanos, pero también tienen una capacidad de afectar el mundo que les rodea. Y con esto me refiero que muchas veces en el proceso de manufactura, pues,
se inscriben en procesos, digamos, en donde se dota a veces de poder a estas piezas para distintos propósitos, ¿no es cierto? Algunas veces puede ser para encantar, para enamorar, por ejemplo, esto es muy interesante y muy anecdótico también, ¿no? Muchas mujeres mencionaban, bueno, a veces nosotros hacemos diseños pensando en la persona que nos gusta y al momento en que les damos a beber la chicha, pues hay una intencionalidad ahí en ese diseño, ¿no? Entonces, a esto nos referimos cuando decimos que la pieza en sí tiene agencia, ¿no? Tiene una capacidad de ir más allá de esta función simplemente utilitaria. Y bueno, por otro lado, ¿no? También como les mencionaba, vamos a ver un poco durante el proceso de manufactura, la cerámica como tal es un proceso introspectivo y de cierta manera meditativo, ¿no? Cuando las mujeres empiezan a elaborar pues, sus artefactos cerámicos, hay una conexión profunda con estos seres que habitan la selva, que no necesariamente, como les decía, son seres físicos, sino que son estos seres un poco más espirituales, que en Quichua pues, se les denomina supais, que los hemos traducido, ¿no? De una manera bastante, digamos, general como espíritus, pero en realidad para los quichuamazónicos, pues más que espíritus, son personas también, son dueños de ciertos espacios, dueños de ciertos territorios y también son maestros, ¿no? Son quienes van a enseñar muchas de las actividades justamente a las personas, a los quichua. Y en este sentido, pues hay dos grandes principios, digamos, de este tipo de espíritus, principios masculinos, principios femeninos, que van justamente a estar encargados de enseñar estas actividades de la vida cotidiana, como la siembra, la pesca, la cosecha, a los seres humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay dos, digamos, supais sumamente importantes dentro de la cosmología quichua, que es justamente la forma en cómo ellos ven su mundo. Por un lado está Amazanga, que viene a ser este espíritu dueño, que es dueño, digamos, de los territorios de la selva, ¿no? De los territorios terrestres, de los espacios de caza, es quien va un poco a regir estos espacios, quien va a decir cuánto se puede cazar, en qué espacios sí, en qué espacios no, cuándo castigar también, cómo cazar también, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos a Nungui, que también pues, puede cambiar de nombres y de formas, muchas veces conocida como la Yacumama, que es la anaconda, y Mangalpamama, que es justamente el supai del barro, ¿no? Pero que también, como digo, se puede transformar en Yacumama y en Nungui, que Nungui, digamos, es el espíritu que en cambio está protegiendo los espacios de las cosechas, ¿no? Que enseña a las mujeres a cómo cultivar. Pero a través de los relatos de la tradición oral, pues también sabemos que estos supais femeninos son quienes enseñan a las mujeres a cómo elaborar la cerámica, a qué pintar, qué significa cada diseño, dónde coger el barro, cuánto coger el barro, porque hay muchos tabúes, ¿no?, acerca de este proceso de elaboración. Y por ejemplo, justamente uno de los tabúes es que los hombres no pueden tocar el barro. El momento en que los hombres tocan el barro, explota o se quiebra la cerámica, ¿no? Es decir, trae como una especie de mala suerte, ¿no?, al proceso de elaboración. Y por eso, por mucho tiempo, ¿no?, y todavía, digamos, cuando vamos a hablar con las ceramistas que son más tradicionales, pues el barro y la elaboración cerámica es un espacio exclusivo de las mujeres, ¿no? Y bueno, en este sentido, como les mencionaba, pues el barro también, en muchos relatos mitológicos, es el cuerpo de la misma Nungui, ¿no?, o de la misma Yacumama, o de la misma Mangalpamama, ¿no? Entonces, es por eso también que va más allá de elaborar un simple artefacto, ¿no? Estamos hablando de que el barro, los elementos que se utilizan en la elaboración como piedras u otro tipo de materiales, poseen también una especie de alma o de ánima, ¿no?, y hay que tratarlos con respeto. Entonces, en este sentido, la interacción con cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de manufactura implica una conexión específica, un trato específico, y pues claro, no es simplemente coger la arcilla y elaborar, ¿no? Entonces, en este sentido, también hay una especie de ritual, ¿no?, al momento de elaborar estos artefactos. Y aquí justamente podemos ver, ¿no?, una de las tantas representaciones que se da a estos supas, como por ejemplo acá Nungui o Nunguli, y acá arriba Mazanga, ¿no? Bueno, justamente ya entrando un poco más de lleno en la cadena operativa de
la mocagua y de la cerámica quichua en general. Pues si bien no voy a entrar a detalle, ¿no?, en cada uno de los procesos, pero he puesto aquí como un pequeño resumen, ¿no?, para ver un poco justamente a nivel gráfico también el proceso. Como les mencionaba, en el proceso de recolección, ¿no?, generalmente solamente se recoge lo que se va a ocupar para ese momento, ¿no? Las alfareras son muy, en este sentido, estrictas con el hecho de no desperdiciar el barro, ¿no? Es el cuerpo de niño, entonces no se puede malgastar, ¿no? Entonces siempre se coge exclusivamente lo necesario para elaborar. Y durante el proceso ya, digamos, del enrollado como tal, que se utiliza para hacer las mocaguas, viene también a representar, ¿no?, esta anaconda, esta yacumama. Entonces es justamente este acordelado, este enrollado, ¿no?, el que permite crear el cuerpo en sí de la vasija. Y durante estos procesos de elaboración, ¿no es cierto?, el enrollado, luego del alisado con piedras, el pintado, el pulido de las piezas, generalmente, pues, las mujeres, cuando quieren cargar de una intencionalidad específica a estas vasijas, como les comentaba, entran en un proceso un poco más meditativo, un poco más introspectivo, en donde muchas veces se va a cantar, ¿no?, mientras se realiza la cerámica, y este canto tiene un objetivo, ¿sí? Este canto se utiliza para inscribir en la pieza o transmitir a la pieza algo que ellos llaman el paju. Y el paju, si bien es un concepto bastante difícil de traducirlo, de interpretarlo, digamos que la forma un poco más cercana sería dotar de poder, ¿no? Dotar de poder a estas piezas, para un poder específico. Muchas mujeres, cuando están enfermas, cuando se sienten débiles, se ponen a hacer cerámica para dar este poder a la pieza con la intención de que se les devuelva la vitalidad, la fuerza, la salud, la energía, ¿no?, que vuelvan a ser mujeres poderosas. Porque estos elementos o estas cualidades son, digamos, las más valoradas para las mujeres quichua, ¿no? Ser mujeres de conocimiento, ser mujeres de poder, ser mujeres saludables. Y en eso la pintura, pues, tiene justamente un rol importantísimo. A nivel no solamente de las sociedades amazónicas, sino en general, ¿no?, de diversas sociedades amazónicas de toda la cuenca. Estamos hablando que el pintar un cuerpo, ya sea cerámico, un cuerpo humano, un cuerpo animal, ¿sí?, implica justamente dotar de vitalidad y salud al cuerpo, dotar de belleza al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo está bello, está pintado, es una mujer saludable, es una mujer fuerte, es una mujer justamente capaz de poder reproducir la cultura quichua, ¿no? Entonces, claro, son mujeres que tienen un estatus mayor dentro de la sociedad y justamente son conocidas como maestras ceramistas, ¿sí? Entonces, claro, el proceso de elaboración, pues, no solamente implica las técnicas, sino que justamente, como mencionaba yo un poco con el título de la presentación, estos performances que muchas veces tienen que ver con cantos, con ritos, ¿no?, con palabras, que intervienen en todo este proceso de elaboración para al final, pues, tener un producto específico. Y bueno, ahora, más allá, digamos, ya de las técnicas de manufactura en sí de la cerámica, al momento de decorar la vasija, ¿no?, al momento de pintar, ¿no?, muchas veces nos podemos preguntar, ¿qué pintan, no? ¿Cómo se inspiran en estos diseños? Podemos un poco pensar, ¿son motivos ya desarrollados en serie? A lo mejor tienen algún repertorio general y pues todas pintan lo mismo, o cómo surge, ¿no?, este proceso de creación de los diseños. Y aquí hay que mencionar algo sumamente importante, y es que cada vasija, cada mocagua o cualquier otro tipo de artefacto tiene una decoración única, ¿no? No se repiten los diseños entre sí. Cuando hablamos de esta práctica tradicional, ¿no? Hoy en día, cuando ya se realiza únicamente para el comercio, es diferente, ¿no? Pero tradicionalmente, ninguna vasija presenta una misma decoración que otra. Cada una es particular. Y esto también, de cierta manera, es de herencia, ¿no?, de estas culturas arqueológicas que hablábamos al inicio, que también tenían esta práctica de no repetir diseños, ¿no? Y cuando nos preguntamos un poco por qué esta singularidad, y aquí también es muy importante entender que para la creación de estos diseños, las alfareras tienen una conexión muy específica justamente con estos supais, ¿no?, que son estos supais quienes les van a indicar qué pintar, qué hacer, qué significan estos diseños.
Y en este sentido, la conexión con estos supais, pues, se da a través de tres formas, ¿no? Por un lado están los sueños. Como sabemos, en los sueños en las culturas amazónicas, pues, es un elemento primordial. Para muchos antropólogos, por ejemplo, el sueño inclusive es la primera vida, ¿no? No es la vida, digamos, real para ellos la primera vida, sino la primera vida es el sueño, ¿no? En el sueño es donde ellos se relacionan con estos espíritus, maestros que les enseñan, ¿no?, cómo hacer los distintos artefactos. Se desarrollan vidas alternas con estos espíritus e inclusive se establecen relaciones de parentesco con estos seres, ¿no? Muchas veces en los sueños se casan, tienen hijos y permiten esta reproducción un poco de ser descendientes de ciertos espíritus, ¿no?, de ciertos dueños. Por otro lado, también están las visiones. Muchas veces también se utilizan, ¿no?, justamente los rituales de sanación, con ayahuasca, con llanto, para inspirarse un poco también en esos diseños y facilitar la conexión con estos supais. Y por otro lado también está la conexión con estos supais en la vida cotidiana, ¿no? Muchas veces cuando van a la chacra a cultivar, o cuando van a cazar, o cuando van a pescar, pues se encuentran con estos seres. No es necesario siempre, ¿no?, el pasar por estos procesos un poco más rituales o místicos, sino que muchas veces se dan estos encuentros en la vida cotidiana. Pero también, además, ¿no?, de lo que estos seres enseñan a las mujeres a pintar, también está la inspiración en los elementos de la vida cotidiana, de su, digamos, de su biosfera, de su entorno ecológico. Y en este sentido también es muy importante mencionar que la alfarera, ¿no?, que más diseños conoce, está hablando también que es una mujer que conoce mucho mejor su entorno, su territorio, ¿no? Entonces es una mujer de sabiduría, es una mujer de poder, porque conoce perfectamente su territorio. Una mujer que a lo mejor siempre pinta diseños de tortuga y nada más, pues habla para la comunidad, pues que no tiene mucho conocimiento de su propia cultura, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Ahora, yendo un poco más ya a la iconografía, pues tenemos tres formas de representar, ¿no?, los diseños en la cerámica quichua. Por un lado, pues tenemos formas mucho más estilizadas, como podemos ver aquí claramente, ¿no?, una forma de una serpiente. Se pueden también, bueno, representar, como les decía, todo lo que se puede encontrar en el bosque tropical. Sin embargo, también hay otras formas diferentes, ¿no?, que tienen que ver más con la abstracción también del pensamiento, en donde se van simplificando las formas. Y por último, pues, se representa un solo elemento de este animal o personaje o planta o espíritu para representar a la totalidad del personaje, ¿no? Entonces, claro, yo aquí había puesto el ejemplo de la serpiente porque es uno de los animales que más se pintan, uno de los más clásicos también en cuanto a relatos de tradición oral, de importancia, digamos, social, cultural, en la cultura quichua, y he puesto este proceso, ¿no?, de representación del mismo animal, pero en distintas formas, ¿no?, de abstracción. Y bueno, esto es sumamente interesante porque también son procesos que vemos en las cerámicas arqueológicas de la Amazonía. Pero por otro lado, ¿no?, si hablamos de que cada mocagua o cada vasija tiene un diseño diferente, es también un poco difícil encontrar patrones, ¿no?, de cómo se pinta esta cerámica. Y en este sentido, pues, hemos visto que analizando la cerámica arqueológica, pues, podemos entender mejor estos patrones de estructuración del diseño. Y para la cerámica quichua, son muy importantes las líneas, los trazos que se utilizan para crear los diseños. Inclusive tienen nombres específicos. Entonces, la línea base, la línea madre, la que estructura todo el diseño, pues, es la mamachurana o mamachuranga, que justamente hace relación a la madre, ¿no?, la línea madre, y después, pues, se completa el diseño con estas líneas pequeñitas, mucho más finitas, ¿no?, que son las guaguachurana, las hijas, ¿no?, las líneas hijas que salen de las líneas madres. Y esta misma estructura de pintado, pues, encontramos en otras, digamos, cerámicas igualmente polícromas de la Amazonía ecuatoriana, peruana, como es la cerámica Shipibo-Conmigo, por ejemplo, que también tiene otros nombres a estos trazos, pero que cumplen la misma función, ¿es cierto? Y que tienen su origen nuevamente en esta cerámica arqueológica de la fase Napo, de los Omaguas,
que también presenta este mismo principio de estructuración. Líneas madres, que son las más gruesas, que se complementan con líneas finas, que vienen a ser las hilas. Ahora, si bien, ¿no es cierto?, tenemos esta singularidad que yo les decía en cada pieza cerámica, sí hay ciertos trazos básicos, ¿no?, que son los que se enseñan primero cuando las hijas están aprendiendo justamente a pintar, a tejer la cerámica. Y pues uno de los más utilizados es justamente el diseño de caparazón de tortuga, ¿no?, vemos acá, se va a utilizar muchísimo este tipo de trazo para crear estas líneas madres. Bueno, también van a resaltar otros animales, como les mencionaba, boas, tucanes, pájaros de colas tijeras, les dicen los tijeretas, ¿no? Sin embargo, al momento de combinarse, ¿no?, con otros trazos, porque aquí estamos hablando, no solo se representa un animal, no solo se representa un espíritu o un solo personaje, sino que se representan varios que confluyen en un mismo diseño. Entonces, toda esta combinación, ¿no?, con otros elementos es lo que produce esta singularidad en la cerámica, ¿sí? Y justamente, como les mencionaba, pues vemos que mientras más elaborado es un diseño, más complejo es un diseño, más particular es un diseño, pues estamos hablando de que la mujer como tal, pues tiene un mayor estatus dentro de su sociedad, ¿no? Y esto también, pues, lleva, ¿no?, y esto también sí es algo que sucede y que es importante mencionar, lleva a una fuerte competencia también entre las alfareras, ¿no?, tratando de quién tiene el diseño más complejo, quién tiene el diseño más bonito, ¿no?, porque claro, eso le da mucho más valor, más estatus social. Y muchas veces, ¿no?, también surgen envidias, surgen problemas, y la práctica cerámica también está muy relacionada en este sentido con la práctica chamánica, porque muchas veces sí hay rituales, ¿no?, chamánicos para poder afectar a las otras alfareras, ¿no?, con estos grandes estatus, y se causan, por ejemplo, enfermedades. Entonces, cuando surge una enfermedad importante en una maestra tejedora, pues se asocia justamente a que hubo un trabajo chamánico de alguna otra mujer que tuvo envidia, ¿no?, de su trabajo, de su éxito como ceramista, pues, y son prácticas que están muy, muy ligadas, ¿no? Pero también, y esto es importante mencionar, es que las maestras tejedoras no solamente son expertas mujeres en cerámica, sino que también muchas de ellas son mujeres chamanes, ¿no?, porque son mujeres de conocimiento, son mujeres de sabiduría, ¿no?, son mujeres que tienen poder, que tienen este pajo. Entonces, muchas de ellas también, claro, son mujeres chamanas. Bueno. Y algo que también es importante mencionar, claro, para nosotros, yendo desde un lado externo, ¿no?, es muy difícil, ¿no?, llegar a interpretar qué significan todos estos diseños abstractos, ¿no?, porque inclusive diseños similares pueden tener significados diferentes dependiendo de cada ceramista. Entonces, en este sentido sí es importante mencionar que cada uno de estos diseños son también códigos visuales, ¿no?, que se van a entender únicamente al interior de la comunidad. Es decir, si nosotros preguntamos a otras mujeres quichua, ¿qué está pintado acá?, pues ellos nos van a decir con facilidad, es esto, es esto, es esto, ¿no? Entonces es importante también ver cómo la cerámica actúa también como una especie de lenguaje que permite mantener esta cohesión social en la cultura quichua. Y bueno, ya para ir terminando la presentación y cerrar, solamente quiero un poco recapitular lo que ya hemos hablado aquí en esta charla. Y es que, bueno, por un lado, justamente la cerámica quichua es un reflejo, ¿no?, de todo este entramado de relaciones, ¿no?, no solamente hacer un simple artefacto, sino que implica la relación e interacción con otros seres no humanos, de su, digamos, de su repertorio cosmológico, social, cultural, y como hemos visto, pues integra seres míticos, animales, plantas, distintos, digamos, elementos, y que trasciende justamente lo utilitario, ¿no? Entonces, claro, cuando veamos una pieza como tal quichua, pues sabemos que no es solamente una función, ¿no?, sino que tiene un proceso mucho más complejo de subjetivación, en donde implica, claro, esta profunda relación de la ceramista con su mundo, ¿no?, con su mundo ecológico, ¿no? Y en este sentido, pues, la cerámica se convierte como un elemento clave en mantener esta continuidad cultural, mantener la continuidad de la cultura quichua, en donde puedan seguir persistiendo justamente estos principios cosmológicos, ontológicos,
que, digamos, tanto caracterizan la producción de esta práctica. Y con eso, pues, termino la presentación. Muchas gracias por su atención. También, no sé si alguien tenga una pregunta, mientras se prepara la siguiente ponencia, después de la última. Pao. Sí, claro. Perdón, no. La tradición polícroma amazónica, que es, digamos, una tradición que contiene varias culturas arqueológicas, esa es la que se, digamos, se extendió desde la Amazonía central hasta acá, alrededor del Nilo. La cultura quichua, claro, es una cultura que surge muchísimo después, estamos hablando momentos de la conquista en donde empiezan a haber reducciones, ¿no?, de diferentes poblaciones amazónicas que habitaban esta región sur, como Shuar, tenemos Andoas, tenemos justamente Quijos, ¿no? Es decir, tenemos una confluencia de distintas poblaciones que con las reducciones pues se juntan y van a dar paso posteriormente a lo que es la nacionalidad quichua. Sí. Sí. Claro que sí. ¿Cómo es relación en cuanto a las casos entre Es una excelente pregunta. En realidad no hay mucha conexión, porque acá en la sierra sí hay una tendencia a homogeneizar un poco más los patrones, ¿no? Tiene que ver también, claro, acá ya tenemos una producción como mucho más en serie, es otra ontología, estamos hablando de que hay una influencia mucho más andina, ¿no? En cambio, en la Amazonía, pues parece que persiste, ¿no?, esta herencia de poblaciones arqueológicas, ¿no?, antiguas, en mantener como estos trazos muy particulares. Con respecto a los diseños, cada diseño es diferente. ¿Eso también implica en la forma de la mocagua o no? No, esa es una excelente pregunta, no. La mocagua va a tener la misma forma, va a variar los tamaños, eso sí, pero la forma de elaboración y de forma como tal es la misma. Son los diseños lo que varía. Gracias, muchas gracias. Y agradecemos tu Tenemos que conversar. Claro que sí, me encantará. La misma pueden pasar directamente a tomar un cafecito, y mientras tanto lo presento a Elena, ella es María Barragán, un poquito. Su ponencia es Serpientes, Mitos y Conservación. María Elena es una bióloga ecuatoriana apasionada por el mundo de los recursos, en especial por las serpientes. Ha llevado a cabo una carrera en el área de la herpetología desde hace 3 décadas. Tiene un diplomado en especies de peligro de extinción de la Universidad de Kent de Reino Unido y una maestría en medio ambiente y educación para la Universidad de Griffith. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Herpetológica Gustavo Cés, ONG ecuatoriana que administra lugares de Quito. Es copresidente del grupo de trabajo y especialista, miembro y asesor experto de la Organización Mundial de la Salud para el caso de las mortalidades de serpiente en las poblaciones humanas afectadas a nivel mundial y en Ecuador para 2020. Sus esfuerzos y su visión del trabajo con reptiles ya apuestan a la educación como una herramienta fundamental para implementar acciones concretas hacia la conservación de las serpientes. Bienvenida y gracias, Mariela. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Deben saber que este es un esfuerzo del sistema de Quito y de los espacios culturales que lidera Natalia Aguilar, que es un esfuerzo enorme, coordinado de Santiago y también a Natalia Corbe por habernos permitido compartir el trabajo tan de la doctora Viteri, y ahora yo les quiero compartir desde el aspecto de la biología, pero cómo es interesante que ustedes que ya están formándose en los campos, de diferentes campos, deben entender que necesitamos el trabajo multidisciplinario, que estos enfoques no necesitan solo los enfoques desde la biología, los enfoques desde la paleontología, los enfoques desde las cerámicas. Esto
implica, necesitamos que existan trabajos más multidisciplinarios. Y es lo que les he venido a compartir el día de hoy a través de mi trabajo con serpientes. Bueno, empecemos entendiendo que desde que aparece el hombre, existe una relación entre hombre y naturaleza que se traduce en dibujos, en este caso en cuevas, y en lo que han hablado los colegas que me han antecedido, en cómo hay una interpretación de esa naturaleza. Y esta relación más o menos data de 200.000 años, desde que el hombre desarrolla habilidades cognitivas como la memoria, el razonamiento, la atención, que le permiten relacionarse con el entorno, y eso no es menos cierto que hasta el día de hoy nos interrelacionamos con el entorno. Lamentablemente, la forma de relacionarnos, esto es lo que está diferente, pero nos vamos a seguir relacionando con ese entorno. Y un poco una perspectiva de hace miles de años, tenemos como a las culturas más que han sido como referentes del mundo. Está la cultura romana, en donde hay una representación de las serpientes a través de la deidad o diosa romana de la caza, que es Diana, o Proserpina, que es la esposa de Hades, que gobierna el inframundo, o las Cibeles, que es la diosa romana, símbolo de la tierra, símbolo de la agricultura, símbolo de la fertilidad. Y también tenemos para los griegos cómo la representación de las serpientes entrelazadas se convierte en la vara de Esculapio, que es el símbolo de la salud, de la vida, de la resurrección, y es el símbolo que es tomado, aceptado por los médicos, que indica sabiduría. Pero están ahí nuestras amigas serpientes, vean ustedes. Después tenemos en los egipcios otra representación interesante de las serpientes, como para los egipcios las serpientes están representadas como un símbolo de liderazgo, como una representación de inmortalidad. No por nada el tocado que tiene Cleopatra, que se llama Nemes, está ahí representada una de las especies que se encuentran en las zonas de Egipto, que son las cobras, y que está erguida como un distintivo de liderar algo, de que tiene una visión, y que su presencia, como en este caso, cuando encuentran serpientes que se están mordiendo la cola, ha sido la representación del infinito, de que hay un principio pero que no tiene fin. Miren cómo ustedes estas interpretaciones se han dado a lo largo de la historia. Y en Egipto también tenemos la representación de este dios Apophis, que tiene una forma serpentiforme, y que ha sido descubierta esta estructura en piedra en una comunidad al frente de Chipre, y que es un amuleto que va a cuidar y a evitar los impactos de las mordeduras, porque debemos saber que en Europa hay serpientes venenosas como las hay en las zonas de nuestro Suramérica y en particular en nuestro país. Y de manera general tenemos que en toda Europa y en toda la cuenca mediterránea las serpientes han sido consideradas como símbolo de muerte, indudablemente, porque hay serpientes venenosas que de ocurrir una mordedura causan la muerte. No son todas, pero esta asociación es lo que también ha permitido tenerle en un significado dual a la serpiente. Se la admira por todo lo que acabo de decir, pero también está ahí ese componente asociado a la muerte. Y este es una visión dual que trasciende en muchas culturas, y van a ver cómo en culturas prehispánicas también tenemos esto. También estas representaciones históricas han sido y han influenciado a que los autores reflejen en sus textos esta dualidad, este carácter asociado a la muerte. Por lo tanto, se la utiliza con un carácter funerario en muchas de las publicaciones, y también tomando en cuenta fuentes latinas, se encuentra que se le relaciona también con la muerte, dada la presencia de ciertas especies de serpiente alrededor de las tumbas. O sea, esto es una característica de ciertas serpientes, y por eso se las asocia y dicen, entonces ella tiene algo que ver con la muerte. Es muy interesante. Ahora vamos a ver y a entender un poco claramente mi incursión en esta área, es porque me apasiona el mundo de esto, de la antropología, de la etnozoología, pero al lado de los trabajos de la doctora Viteri, pues es muy poquito lo que yo he podido recabar. Esta información que les voy a compartir fue recopilada en el año 2015 en una publicación, en un libro que hicimos, publicado por el Vivarium de Quito con otros colegas autores, para entender el mundo de las serpientes venenosas de Ecuador. Y empecé a hacer una recopilación de algunos de los
de las representaciones de serpientes encontradas en comunidades ancestrales y pueblos nativos en Ecuador, y encontré que alrededor de 18 pueblos en Ecuador y 14 comunidades tenían representaciones que hacían una alusión a serpientes, sea en su indumentaria, sea en la orfebrería, en joyería, sea en vasijas. Y es interesante, y por mencionar algunas, están la shuar, la quichua, los cañares, la chiviar, como decía la doctora Viteri, los canelos. Y en estas épocas prehispánicas, de manera general, estas serpientes tenían y tienen un lugar muy especial porque forman parte de una cosmovisión muy particular, y hasta la actualidad poseen una visión y una particularidad que está asociada a la dualidad que mencionaba al principio. Aquí tenemos, por ejemplo, esta figura Juriwarni, que es de la cultura justamente Canelos, que es la representación femenina que se relaciona con estos seres espirituales que le asocian a la mujer con la serpiente. Bien interesante. Todo esto cambia cuando, debido a la conquista, nuestros pueblos prehispánicos se enfrentan a un montón de cambios y a una adopción, voluntaria o no, creo que no fue voluntaria, forzosa de un idioma nuevo, de una religión, costumbres, e indudablemente esta adopción no voluntaria de una cultura impuesta, lo que produjo es que se interpreten las cosas de manera diferente, que se deje esta cosmovisión a un lado, y como mencionaba la doctora, esto no ha acabado, pero fue una sobreposición de información, de saberes, etcétera, a través y a partir de la conquista que sufrieron nuestros pueblos por producto de la conquista española. Sin embargo, miren, y por mencionar pocos, tenemos aquí a uno de los principales, que es la serpiente Amaru, que es esta representación de los tres animales de poder de las culturas andinas, en donde tenemos el jaguar, el cóndor y la serpiente. Y claramente aquí la conexión, y por qué la serpiente, es que representa a una conexión entre el mundo terrenal, que es Caipacha, y el mundo espiritual o el inframundo, que está como el Ucupacha. ¿Por qué? Porque muchas serpientes tienen hábitos cavadores y viven bajo la hojarasca. Entonces la interpretación es, ese animal tiene una conexión con el mundo de allá y el de acá, y eso nosotros no lo entendemos. Y entonces, como esta deidad representa beneficios para el humano, como atraer lluvias, como prosperidad, o sea, ¿qué es? ¿Positiva o negativa? Es una visión positiva. Tenemos también recurrente la presencia de representaciones artísticas de la vida cotidiana, como para ejemplificar que no solamente las serpientes están representados aquí vertebrados como venados. Acá también, corresponde a la cultura pasto de Carchi. Sin embargo, aquí hay diferentes técnicas, como ya ha mencionado la doctora, y es importante también cómo se ve reflejada la actividad diaria, el uso de colores, que son pigmentos que más o menos están entre los rojos, los blancos o amarillos y los negros, y que tienen también una simbología que ya les voy a explicar después. Y aquí empieza el tema que me apasiona mucho, que es encontrar todas las representaciones de serpientes. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de la cerámica de la cultura tolita, bahía o jamacuaque, en donde ya vemos una forma serpentiforme. Tenemos otras, como también representaciones de las mismas culturas, de la tolita y de la jamacuaque, que hay estructuras serpentiformes. Esta es una perfecta boa, por ejemplo, o sea, no hay dónde perderse. Tenemos acá otras un poco más minimalistas, diría yo, de representación de un plato de cerámica, que al menos yo veo aquí representadas ciertas formas serpentiformes de la cultura Quijos en Napo. Tenemos otras, motivos indígenas de serpiente de la cultura manteña. Tenemos otras representaciones de serpientes igualmente de la cultura manteña, y esta de la cultura Canelos quicho-amazónica. Tenemos este personaje de la cultura jamacoaque del litoral ecuatoriano, que es un chamán, que ustedes indudablemente saben que el chamán es un representante de una persona con capacidades y habilidades especiales para conectarse directamente con los dioses, recibir mensajes. Entonces imagínense esa conexión de que un chamán esté con una serpiente, es algo realmente divino, no es algo
que lo vamos a ver en qué momento cambia y percibimos diferentes las cosas. También tenemos platos de cerámica con iconografías que hacen alusión a formas serpentiformes. Tenemos, por ejemplo, este petroglifo que simboliza el eterno retorno, un tiempo nuevo, porque justamente es una cabeza perfectamente identificada, pero todo esto es como algo que no tiene fin y que es un dibujo encontrado en la cultura valdivia de la costa ecuatoriana, que también tiene una simbología asociada a serpientes. Aquí tenemos una representación zoomorfa de una cabeza de serpiente de la cultura tolita, litoral ecuatoriano. Tenemos esta otra vasija de la cultura pasto, en donde está perfectamente una serpiente que tiene esta cabeza triangular, y que ya vemos y damos cuenta de la predominancia de colores negros, amarillos, rojos, que tienen una asociación del rojo a vida, que es el color de la sangre, el negro al color de la muerte, y al blanco y al amarillo asociado al sol, que es vida. Que puede cambiar, sí, pero más o menos estos colores están constantes. Y bueno, ¿qué es lo interesante de eso? A hablar de que estamos en el país, en uno de los 14 países más diversos del mundo en diversidad de serpientes, es que todas estas representaciones culturales en donde aparece la serpiente y donde se la asocia con muerte, pero también con resurrección y con cosas positivas, nos permite entender que si intentamos rescatar, si logramos reforzar estos pensamientos, esta visión positiva de que nuestras culturas prehispánicas han tenido sobre serpientes, tal vez podemos lograr una conservación de las serpientes de una manera, no digo más fácil, que haciéndola solamente desde el enfoque biológico de que conserven esta especie que se va a extinguir y que es linda y que es preciosa, sí, pero que la realidad de muchas comunidades es ser mordidos y tener un impacto en la salud y nadie va a cuidar algo que nos hace daño y nos mata. Entonces tal vez tenemos que volver a replantear si la conservación que estamos pensando los biólogos y tal vez los paleontólogos está bien llevada, está bien organizada, está bien enfocada, tal vez no. Y tal vez necesitamos regresar a vincular por qué proteger las especies, porque ciertas culturas tienen una biodiversidad más importante o más interesante de especies. Y es eso lo que me ha permitido en mi trabajo entender cómo a partir de estos aspectos puedo lograr llevar a cabo programas de conservación de serpientes venenosas que en otras épocas serían imposibles pensar. Y entonces tenemos también el recordatorio de que hay otros aspectos ya no solo representados en las vasijas, en las textiles, pero son ya parte cultural de los asentamientos y grupos humanos que viven en la Amazonía, relacionado a que, por ejemplo, la visión de la anaconda para los Waorani es la personificación del río. Y cuando alguien se ahoga, no es se murió, es la boa se lo comió. Y entonces cuando nosotros desde el mundo occidental viajamos a la Amazonía y nos cuentan que el tío se ahogó, o no, que el tío se le comió la boa, nosotros venimos aterrados a contar a nuestro mundo occidental que la anaconda se ha sabido comer personas, cuando es una total mala interpretación de lo que estamos escuchando, por poner un ejemplo, ¿no? Y tenemos también que la serpiente, como ya dije, es uno de los 3 animales más importantes, es uno de los que posee mayor complejidad simbólica para muchas culturas amazónicas, costeñas, andinas, y a la final la serpiente es un signo calendárico de buena fortuna. O sea, es un animal con muchos aspectos positivos. ¿Qué les parece? Igual para los cañaris, ellos consideraban que el padre de su raza es una serpiente y que después del diluvio universal, esta serpiente dio origen a los hombres. Eso es lo que los cañaris les cuentan los abuelos, que ustedes saben que la tradición oral ha impedido que hayan documentos escritos de esto y es el reto para muchos de los que se están formando de recopilar la información, porque esta información si no se documenta se pierde. Lo que contaba
el doctor Román en su área está ocurriendo en lenguas, está ocurriendo en aspectos que no están documentados y que es muy triste porque somos un país muy diverso, pero no tenemos ya mucho tiempo que perder para seguir recopilando información. Para las comunidades Shuar y Ashuar, todos los seres vivientes eran humanos, hasta que debido a una falta que cometieron en la tierra, fueron transformados en animales. Entonces, para ellos, los animales son también humanos, parte de su familia. Entonces, imagínense estas relaciones tan cercanas, esta visión diferente que tienen de la naturaleza y de los animales y de las serpientes en particular. Y bueno, ciertas características de las serpientes, no lo vamos a negar, ayudan, colaboran a que se presenten ellas como que tienen magia, como que tienen alguna particularidad, un aspecto de superioridad y de poderes. Uno de ellos es el hecho de mudar de piel. Para muchas culturas, el mudar de piel de una serpiente te indica y te denota transformación, trascendencia. Entonces, esta particularidad de las serpientes, que es un aspecto de su biología, de adaptarse a los cambios del ambiente, de crecer, de evitar parásitos externos, es vista como una capacidad de algo. Y por eso en ciertas comunidades se la usa como infusión para curar males, aunque realmente la infusión de piel de culebra no cura nada, pero esta es una interpretación basada en que probablemente tiene un poder. Después tenemos también esta práctica hasta hoy en día, asociada a comunidades de costa y de Amazonía, de capturar boas, de extraerle la grasa y pensar y venderla en las ferias, obviamente como un ingreso económico, sí, pero partiendo de que es una grasa de culebra que le va a curar la artritis. Y realmente nos podemos poner manteca de chancho, que es lo que la grasa va a hacer, a proteger, darme calor y me libera de los dolores articulares. Entonces no es porque es grasa de culebra que tiene particulares, pero miren cómo todo esto se va envolviendo con un fin asociado a estas visiones positivas o no que tengamos de las culebras. Y bueno, esta área de las comunidades, la visión, las serpientes y su conservación es una área súper apasionante, que es muy interesante y que hay urgencia de manejarlo holísticamente a través de, en mi opinión, rescatando saberes, tradiciones culturales. Hay que iniciar proyectos que den una valorización de la fauna a nivel ecosistémico, eso no existe, una importancia económica para las comunidades, aunque ustedes no lo crean, todo es dinero y las comunidades también necesitan tener ingresos económicos. Es así, es real. No vamos a conservar algo que no me significa nada. Eso es una realidad que tenemos que entenderla así. Y bajo esto, el nuevo enfoque para propiciar la coexistencia con serpientes. Imagínense en mi realidad ir a las comunidades y no maten este angelito que sí mata niños. O sea, es como, ¿es en serio? Yo salgo de la charla y matan dos. Y esto no va a dejar de ocurrir. Entonces, hay necesidad de invertir en capital natural, o sea, creación de mayor número de reservas privadas de gobierno asociadas al sistema de parques y reservas del país, ok. Hay necesidad de crear capacidad humana para prevención de accidentes locales en zonas aisladas. Hay necesidad de mejorar los accesos de servicios a salud a nivel nacional. Hay necesidad de mejorar los tratamientos a través de suero. Hay necesidad de empoderar a grupos de mujeres para emprendimientos, que es más o menos lo que les voy a contar, cómo en mi trabajo he logrado un poquito cubrir ciertos aspectos de acá, y la clave puede estar tal vez asociada a estos conocimientos de las comunidades que tenemos que rescatar. Y en esto les comento que nosotros hemos llevado a cabo desde el año 1997 el programa de prevención que se llama PEPCAS, Programa de Educación en Prevención de Comunidades con Accidentes con Serpientes, en donde vamos a las comunidades que nos contactan, vamos a las comunidades con las que se abren, vamos a través de otros colegas que ya han entrado o a través de las comunidades que trabajan ya en reservas. O sea, hay un vínculo así de colaboraciones
Entonces se empieza a ver qué comunidades quieren trabajar, levantamiento de datos biológicos, hay serpientes en esas comunidades, sí, no, hay que hacer recolección de datos epidemiológicos, quién mordió, a qué mordió, cuál porcentaje de la población es más afectado, los niños, los adultos, los ancianos, charlas de capacitaciones sobre herramientas de prevención. Imagínense la barrera enorme de no hablar el idioma nativo y ir a hablar en español cuando muchas comunidades no hablan. Entonces, ya tener un traductor, claro, necesitamos un traductor, pero nos impide una fluidez, entonces esa es una limitante enorme, pero bueno, entonces tenemos a veces que aprender ciertos idiomas y nos dirigimos a zonas aisladas, porque claramente son zonas que cuando hay un río que crece, hay una dificultad de acceso, cuando no hay carretera, no hay forma de llegar, entonces esas son las que están en mayor riesgo. Y el mantenimiento de acuerdos y alianzas, ya les voy a decir para qué. Entonces, esta es una comunidad quichua de Sani Lodge con las que ya voy trabajando algunos años. También tenemos capacitaciones a pobladores no nativos, o sea, los que pueden ser colonos, pueden ser gente que está trabajando, agricultores, gente que produce cacao, que tienen interés también, porque no solamente estamos afectados las comunidades originarias, sino también las comunidades que ahora migran a buscar mejores fuentes de ingreso. Y entonces también ofrecemos esa posibilidad. Esta es la publicación que les decía que sale en 2016, que es un compilatorio de varios aspectos y que lo hemos entregado de manera gratuita a las comunidades como una manera de devolver la información que ellos nos ayudaron a compilar. No solamente tiene aspectos biológicos, tiene aspectos antropológicos, aspectos médicos y aspectos de educación y conservación. Y entregamos material como este, que si es de interés de ustedes, se lo pueden descargar sin costo de nuestra página web y que simplemente es para difundir qué cosas son las que se deben hacer y qué cosas son las que no se deben hacer en casos de mordeduras. Está muy didáctico. Hay pósters que nos indican cómo identificar especies de serpientes, esto también lo hacemos. Estos son los resultados del trabajo de casi 30 años. Es Miguel, que ahora es docente de la zona de Macuma, y que lo bueno de esto es que él formó parte de nuestro programa cuando él tenía 7 años, ahora es el docente, y ahora él lleva a cabo en sus clases, con el idioma nativo, las charlas que le han servido. También tenemos el caso de una chica de la zona del Chocó, de la zona de Golondrinas, en noroccidente, que ella mostró interés por la herpetología, es parte del staff de una reserva privada, ella formó parte de unas capacitaciones, ella está incursionado, ya lleva muchos años en herpetología, y ella ya es el modelo para otras niñas de la comunidad, decir, o sea que yo sí puedo, sí puede, y ella maneja muy bien, le gustan y cambió esta visión de que las serpientes todas son venenosas y malas. Tenemos otras iniciativas que se basan en aprovechar que ya existen organizaciones de mujeres ya formalmente organizadas, valga la redundancia, sea en costas, en Amazonía, y que simplemente aquí pasó que ellas ya tejían cosas. Son la organización Aguacuna, que ya produce unos animalitos tejidos y que lo venden a todo el país. Pero lo interesante fue que me invitaron a mí a dar una charla, obviamente, de culebras. Y cuando yo estaba dando la charla de culebras, yo vi que estaban todas así escépticas de fabricar culebras que no les gustaban, pero aprendieron y ahora tejen y es el producto estrella o lo venden bien. Y una de las personas que yo compro son estas con la etiqueta de ellas, que las comercializamos en el Vivarium de Quito, y eso nos permite llegar como souvenir y es un ingreso para esas mujeres. Y les pregunto, ¿creen que esas mujeres ahora no protegen a las culebras que están en su entorno directo de su chacra? Por supuesto que sí, porque ya hay un ingreso económico. Eso es lo que se puede lograr. No es fácil, no hay fondos para programas de educación porque son a largo plazo, lamentablemente, pero hay cómo ingeniarse. Tenemos
Y aquí cuento con el apoyo, indudablemente, esto no lo puedo hacer sola, de colegas, amigos que están trabajando en otras reservas y me invitan, Male, ¿quieres venir a dar charla? Claro, a mí me encanta. Y aquí voy a dar charlas de cómo hacer pulseras, aretes, souvenirs en forma de culebra o con colores de culebra, también que ellas pueden comercializar, es un ingreso económico, y ellas, el rato que yo ya entro a trabajar con culebras, adivinen quiénes quieren ser parte del proyecto, todas ellas, obvio. Y entonces ahí es de frenarles, porque no se trata de que el proyecto de conservación está a la vuelta de la esquina, sino que primero hay que generar los fondos y hay que generar los vínculos y las colaboraciones. Pero estamos en ese proceso y estamos lográndolo. Aquí estamos con niños y adultos de la Comunidad de la Esperanza. Estas son unas mujeres chachi que también tengo la oportunidad de trabajar. Ay, perdón, esta foto se salió chueca, pero bueno, entonces ellas de igual manera llegué, muchas no hablan el español, entonces necesitábamos tener personas intérpretes que traduzcan, entonces este fue un taller, miren, todo esto es la producción de un día, y de igual manera compro esas pulseras y apoyo porque ellas reciben esos ingresos, y para mí es simplemente decir, hay unos souvenirs con forma de culebra que me ayuda a complementar mis proyectos de educación y de investigación. Estos son también talleres que ofrecemos en el Vivarium de Quito. Si alguien está interesada, síganos en redes. Lo hacemos cuando hay el Festival de Serpientes que se celebran en julio. Y entonces quien quiere aprender y quiere tener un ingreso a hacer esto, es bienvenido o bienvenida. Y generalmente tomamos en cuenta patrones de serpientes corales de Ecuador, que tenemos 18 y que es bastante, y eso nos permite entender el aspecto interesante de cuál es la utilidad de estos animales en la naturaleza. Y bueno, últimamente, y para finalizar, unas fotos de serpientes, esta es la boa arcoíris de la Amazonía, esto le llaman bejuquillo de la zona de occidente o en costa. Tienen la caracolera que hay aquí en Quito, zonas de Tumbaco, que come caracoles o babosas. Tienen la X, que es venenosa, pero no es tan mala como parece. Nos ayuda a controlar roedores. Esta, que es la boa esmeralda, que los bebés son así de este color naranja y los adultos son de color verde increíblemente brillante. Una que se llama falsa X, porque parece X, pero no es X. Obviamente le matan mucho por parecerse a la X, porque le confunden. La falsa coral, que habita también en zonas andinas. O sea, Quito es una ciudad que tiene muchas serpientes y hay que informarnos para evitar matar de manera por miedo. Y agradecimientos a todos los que colaboran con el proyecto, y les agradezco por su atención, muy amables por haber estado aquí. Muchas gracias, María Elena, igual a nuestros representantes, Jorge Luis, a nuestros compañeros del Museo de Arte Colombiano Lavado, Vivarium de Quito, Museo de y a la gente de la Cuba Fusión. Les esperamos mañana en la segunda jornada. Tenemos 2 ponencias más del Museo Ayayala y del Instituto Nacional de Biodiversidad. Nos encontramos mañana acá a las 10:30. Bienvenidos todos. Gracias por su asistencia el día de hoy. Que tengan una buena tarde.